dice regeneración y no religión. El evangelio que salva y santifica. Estamos haciendo un fuerte énfasis en que el evangelio salva y santifica, porque tenemos la premisa de que en América Latina se hace un sobreénfasis en un evangelio que salva, pero no se hace el énfasis en la santificación. En los domingos estamos hablando de fariseísmo, porque es el nombre que le hemos dado a esa enfermedad doctrinal que hay en Latinoamérica, de un evangelio que salva. Hago un paréntesis, porque América Latina está evangelizada bajo una corriente doctrinal que se llama arminianismo, y el arminianismo contiene el evangelio que salva. Cierro el paréntesis, pero no santifica. No digo que no santifica en absoluto, digo que hay una deficiencia en el énfasis de la santificación. Dentro del bosquejo de regeneración y no religión, un evangelio que salva y santifica, vimos un primer punto que es el peligro de la religión falsa, y hablamos de fariseísmo y de saduceísmo. Ese era el punto 1. El objetivo de ese punto era exponer la falsa seguridad espiritual que reina en muchas iglesias hoy, producto del decisionismo y la autojusticia. Llegando al final del punto 1, el subpunto 6 dice el autoengaño religioso. La semana pasada y la anterior estuvimos dentro del autoengaño religioso en 1 de Juan 3:14, 3:9, 2 de Corintios 13:5 y 2 de Pedro 1:10. La seguridad del cristiano no se basa en sentimientos, emociones o membresía, sino en la evidencia clara de haber pasado de muerte a vida, evidenciada por el amor a los hermanos. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si he sido regenerado? ¿Cómo sé que no soy simple y sencillamente un fariseo, un religioso autoconvencido por sentimientos, emociones o membresía? ¿Cómo sé si realmente soy regenerado y no soy un autoconvencido por participación religiosa? Entonces dijimos que seguridad de salvación es igual a amor como Cristo. La segunda frase dice, la falsa seguridad espiritual se manifiesta en una vida cristiana carente de señales de vida. Vida espiritual, ¿no? Como el hambre por la palabra, la guerra contra el pecado y la comunión con Dios. El peor estado en el que un hombre puede estar es creer que es salvado cuando en realidad está perdido. Que hace muchos años yo vengo diciendo que hay 3 niveles de cercanía o distancia de Dios. Los que están más cerca son los que han sido regenerados y son verdaderos cristianos. Los que están más lejos son los inconversos, indiferentes, que no les interesa el evangelio, que no están ni enterados. Y los que están más lejos de Dios son los que son religiosos, fariseos, creen que son salvos y están perdidos. Esos están más difícil de acercarse a Dios, de encontrar el camino, de encontrar la verdad, que los que están inconversos, perdidos. Jesús dijo, es más, las prostitutas y los publicanos, los pecadores, tienen más chance de encontrar el reino de Dios que ustedes. Y le estaba hablando a los fariseos. Porque claro, el que sabe que es un pecador, que está perdido, ya tiene una parte del camino recorrido, que es la de saber lo que yo soy. Porque para ser un cristiano, vos tenés que, número 1, reconocer quién sos vos. Número 2, reconocer quién es Cristo. Para que el significado de Cristo tenga valor para vos, vos primero tenés que saber quién sos vos. Porque si no, el Salvador no te representa ninguna salvación porque vos no crees que necesitas ser salvado, porque no crees que estás perdido. Entonces, el publicano y la prostituta, es difícil que digan, yo estoy bien, yo tengo acceso al Padre, porque saben que son publicanos, prostitutas. En cambio, el fariseo tiene su torre de Babel, tiene su esfuerzo que ha hecho. Entonces, cuando tiene que reconocer la identidad de Cristo, que es lo que salva, porque lo que salva no es el reconocimiento del pecado, lo que salva es el reconocimiento de la identidad de Cristo. Pero la identidad de Cristo no se puede reconocer si primero no se reconoce la propia pecaminosidad. Es muy importante que entendamos esto. Lo que salva no es mi reconocimiento del pecado, sino la aceptación del señorío de Cristo sobre mi vida. Pero no voy a aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida, si primero no acepto que lo necesito porque estoy perdido. Entonces son 2 pasos. Por eso, ¿cómo predicaba Jesús que no propiciaba conversiones falsas por propias obras de justicia? Ergo, ¿cómo predicaba Jesús que no producía fariseos, falsos convertidos, religiosos? Número 1, te llamaba a reconocer quién sos vos. Número 2, te llamaba a reconocer quién es Él. Esa es la manera en la que tenemos que predicar.
Por eso, el círculo concéntrico más lejano de Dios es el de aquel que cree que no necesita salvación porque ha generado un sistema religioso de propias obras de justicia que cree él que lo depositan en una cercanía ficticia de Dios. La siguiente frase dice: el autoengaño espiritual es el más mortal de todos los engaños. Si no hay evidencia del espíritu, no hay fruto ni transformación. Eso es evidencia de muerte espiritual. La siguiente dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos, porque más vale ser herido por la verdad ahora que ser condenado por la mentira en la eternidad. Y la última dice: el Espíritu Santo no solo anima, sino que confronta y quebranta. Cuando Él entra en un hombre, jamás lo deja igual. La seguridad de salvación es igual al amor como Cristo. Vamos con el pasaje de cabecera, que es este, Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existió en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo significa tenía, lo que Él tenía, siendo en forma de Dios, no estimó, no se asió, lo valoró, pero aunque lo valoró, estuvo dispuesto a no asirse de eso. ¿Qué cosa? Lo que Él tenía, no se aferró. Ahí, ustedes complétenlo. No se asió, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y en lugar de eso, ¿qué hizo? De eso que Él tenía, de lo que Él era, la palabra clave, se despojó. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ok, ahí hay un plan. El despojo es un despojo planificado. O sea, planificado significa con dirección. No es me despojo y no sé para qué, no sé en qué forma. Fíjense que el versículo siguiente dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces la dirección del despojo fue convertirse en siervo. O sea, él no podía convertirse en siervo si no se despojaba de lo que era originalmente, porque originalmente él no es siervo. Originalmente él es siendo en forma de Dios, ¿sí? Eso es lo que él es originalmente. Entonces, nótese esto, hermano, que lo que Jesucristo era o tenía era válido, legal, merecido. No es que se despojó de las cosas que había robado en el supermercado, que no eran de él, no eran legales y no se las merecía. No, se despojó de él mismo. Si hay algo que todos tenemos y que es legal, es nuestra propia vida. Nuestra propia vida es nuestra porque Dios nos la dio, Dios nos la regaló. De hecho, la premisa de hoy es que de la vida que nosotros nos tenemos que despojar es de la vida que Cristo nos dio, porque Él nos las dio y es nuestra porque Él nos las regaló incondicionalmente. Porque nosotros no dimos nada para ganar la vida que Él nos dio. Él nos las regaló incondicionalmente. La premisa es esta: de gracia recibiste, de gracia da. La vida que Jesucristo nos la regaló con el ejemplo de cómo Él mismo usó la vida que Él tenía. O sea, nosotros tenemos una vida espiritual que es nuestra porque Dios en la eternidad pasada nos eligió para ser receptáculos de esa vida espiritual. Jesucristo vino y logró esa redención. Y el Espíritu Santo aplicó esa vida espiritual en nosotros. Y ahora es nuestra por gracia, por Cristo, por medio de la fe y para la gloria de Dios. Y todo eso lo sabemos porque nos basamos solo en la Escritura. Sí, porque acabo de decir las 5 solas de la Reforma. Cristo tenía la misma vida espiritual que nosotros tenemos, porque Dios nos escogió por gracia, porque Cristo logró la forma en la que podamos tener esa vida y porque el Espíritu Santo la aplicó, haciendo que por fe nos podamos asir de la vida de Cristo.
esa vida espiritual que nosotros tenemos es tan legal, válida y nuestra como la vida que tenía Cristo en el Padre. Entonces nosotros gozamos de la misma vida de Cristo. Pero lo que el pasaje dice es, haya pues en vosotros este sentir, que aunque nosotros como Cristo tenemos válidamente, legalmente, no le debemos a nadie la vida que tenemos, sin embargo Cristo nos da el ejemplo de que Él, más merecido que nosotros todavía, tenía su condición de Dios y no se aferró a eso. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aferrarnos a nuestra vida? Pero no estoy hablando de la vida terrenal, estoy hablando de la vida espiritual. Y vos decís, ¿estás seguro? Sí, estoy totalmente seguro. Y les voy a dar 2 pasajes bíblicos para reafirmar lo que estoy diciendo. Pablo, deseara yo ser anatema. ¿Qué significa eso? Que en vez de ser salvo, ser maldito. Porque anatema es eso, maldito. Deseara yo que Dios no me hubiera elegido, que Jesucristo no hubiera muerto eficazmente por mí. Si yo supiera que por eso mis hermanos israelitas que no la ven, la verían. La pregunta es, ¿vos estarías dispuesto a irte al infierno para que tu hermano, tu amigo de al lado sea salvo? Cuando Jesucristo dice, en esto se muestra el amor, en que uno pone su vida por sus amigos. Entonces, ¿no es válido preguntarnos si Dios se me parara enfrente y me dijera, te cambio tu salvación por la salvación del hombre que pasó caminando ahí por la calle? Quedaríamos en una situación muy difícil, pero te hago la repregunta. Te cambio tu salvación por la salvación de tu primo. Ya no es el hombre que va caminando por la calle, ya es un pariente. Entonces te hago una segunda, una tercera repregunta. Te cambio tu salvación por la salvación de tu hijo. ¿Viste cómo nos vamos acercando? Va la cuarta, por las dudas que sos suficientemente egoísta y ni siquiera la querés cambiar por la de tu propio hijo. Te cambio tu salvación por la salvación, entre comillas, de Cristo. Porque Cristo, entre comillas, perdió su salvación. Claro, en términos no está bien lo que estoy diciendo, pero me refiero a este pasaje. Él se despojó a sí mismo. Significa que Él, siendo Dios, perdió su salvación, entre comillas. Entiéndanme que esto no es literal. O sea, dejó su privilegio legal que Él tenía para hacerse siervo. ¿Vos dejarías tu privilegio legal para hacerte siervo del otro? ¿Cómo usamos nosotros la salvación que Dios nos dio? ¿Cómo usamos la salvación que Dios nos dio? ¿Cómo usamos el privilegio que Dios nos dio? ¿Cómo usó Cristo su privilegio? ¿Cómo usamos nosotros el privilegio de la salvación que Dios nos dio? Hermanos, lo que quiero que entendamos hoy, nosotros no podemos usar el regalo de Cristo de una manera diferente a la que Cristo usó su regalo, su estatus. Él vivió su desaferrarse con el objetivo de que nosotros tuviéramos vida. Nosotros tenemos que usar nuestra vida espiritual con el objetivo de que otros tengan vida. La seguridad de salvación viene cuando vos das tu vida por amor a otros, así como Cristo la dio. Nosotros no estamos dispuestos a dar la vida. Nosotros queremos usar el estatus para que otros tengan vida. Pero no es lo mismo. Yo no estoy hablando de usar nuestro estatus de salvación para que otros tengan vida. Yo estoy hablando de entregar nuestro estatus de salvación para que otros tengan vida. Es muy distinto. Es Pablo diciendo, deseara yo ser anatema con tal de que los que no la ven, la vean. Es Filipenses diciendo, haya pues en vosotros este sentir, el de Cristo, que estando en estatus divino, sin abandonar su estatus, desde el cielo hizo arreglos en la tierra para que los que no la veían pudieran ser salvos. No dice eso. El sentir que tiene que haber es el de Cristo, que no es el que resguardó su estatus y desde su posición de salvo hizo movimientos y arreglos para que otros se salven. No. El sentir que Filipenses nos pide, o sea, el sentir que Pablo nos revela, o sea, el sentir que Dios nos pide que tengamos, es el de Cristo, el sentir de despojo. Hermano, yo no estoy diciendo que vos vas a perder tu estatus de salvo. Lo que estoy diciendo es que vos tenés que estar dispuesto a no amar más
tu estatus de salvo que a los perdidos, porque si no, no estás teniendo el sentir de Cristo. Dios no nos llama a amar nuestro estatus de salvo, nos llama a amarlo a Él. Amar nuestro estatus de salvo al punto de no estar dispuesto a perderlo porque otros sean salvos, como dice Pablo, deseara yo ser anatema, es idolatría, porque significa que amo más los regalos obtenidos que al dador de los regalos. No lo vas a perder, tranquilo, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero no estamos hablando de perderlo, estamos hablando de a qué amás. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. El problema no es la salvación. Pablo no está diciendo, odio mi estatus de salvo. Pablo sabe perfectamente que no va a perder su estatus de salvo. Él es el que lo escribió. Pablo es el que dijo, yo no voy a dejar de ser salvo, porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero sin embargo, un tipo que tiene clarísimas las doctrinas de que la salvación no se pierde, dice, deseara yo ser anatema. Porque lo que Pablo está desnudando no es los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Él perdiendo su salvación para que Israel la gane. Lo que Pablo está desnudando es su corazón. Deseara. Es un deseo que no se va a cumplir, porque él mismo ha enseñado que la salvación no se pierde, que los dones y el llamamiento son revocables. Entonces Pablo dice, aunque yo sé que esto no se va a materializar, porque si Dios escribe con la mano no borra con el codo, si Dios dijo que yo voy a ser salvo, yo voy a ser salvo, pero el deseo de mi corazón es que ellos se salven, así eso significara que yo me pierda. Entonces lo que Pablo nos está enseñando no es a perder la salvación, hermano, es a tener un corazón como el de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿vos tenés un corazón como el de Cristo? El sentir, estamos hablando del sentir, porque ese sentir no te va a llevar a perder la salvación, pero sí te va a llevar a dar tu vida. Porque la salvación vos no la puedes perder porque no es tuya, te la dio Dios. Pero todo lo que vos sí tenés, todo lo que sí es tuyo, sí lo puedes perder. Entonces, ¿pero cómo termina el pasaje? Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Viste? Nosotros estamos dispuestos a ser cristianos de la boca para afuera, en servir en la iglesia, en venir a correr las maderas, en venir a pintar la iglesia, un montón de cosas. Pero la realidad es que eso los del mundo también los hacen. Hay gente del mundo que es mucho más dadivosa, más servicial que muchos de nosotros los cristianos, digamos. Pero el corazón del cristiano no se revela en cuántas horas pasa en la iglesia barriendo, pintando las paredes o ofrendando. El corazón del cristiano, en esto se muestra el amor, en que uno ponga su vida por sus amigos. Dice Lucas 9, 23 y 24, tiene una frase que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 1 Juan 3, 16, 18 dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Querés saber qué es lo que es el amor? Que no es lo de Hollywood, ni de las películas, ni de una chica que te enamoró y te hizo sentir mariposita, no. El amor es que en esto hemos conocido, en esto se nos reveló el significado del amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, lo que te está diciendo el versículo es, si vos te querés hacer el amoroso, tenés que poner tu vida por los hermanos. Cuando me vengas a hablar de amor, yo te voy a preguntar por cuántos hermanos vos moriste. Porque eso es lo que Cristo hizo. Entonces, la premisa es esta. Cristo nos dio su vida para que nosotros tengamos vida para que la demos por otros. Esa es la secuencia. La razón por la que Cristo nos dio su vida es para que esa vida que Él nos dio, nosotros la demos por otros. Nosotros somos un canal de paso de la vida de Cristo. Cristo nos da su vida, pero no para que yo entierre los 2 talentos, sino para que esa vida que Él me dio, yo use esa vida para darla por otros. Eso no significa que yo la voy a perder. Eso es lo que tiene el reino de Dios, hermano. Que vos recibís la vida de Cristo y vos la das, pero a la misma vez la conservás. Es más, la conservás dándola, porque la vida de Cristo es inagotable. El que no da su vida, es muy probable que no la dé porque no la tiene. Porque dice que la vida de Cristo brota como un manantial. ¿Y qué es lo que es un manantial? ¿Una agüita que está ahí y siempre es la misma? No, manantial significa brotar. Entonces una persona que no está brotando, desbordando y rebasando de vida en otras personas, más que manantial, parece un charquito estancado. Un apostolado o iglesia válida, creo, claro, está ahí, o verdadera, es aquella en la que las personas no pueden dormir en pecado, sino que viven en amor, pero a la manera de Cristo. MacArthur tiene una frase que la dice en muchas predicaciones. Lo que más me gusta de Grace Community Church
lo académicos profundamente que son, el máster seminario, los 200 libros que yo escribí, la Biblia y la teología y los comentarios. Lo que más me gusta de esta iglesia es el amor que hay entre los hermanos. O sea, y me hace acordar siempre que Pablo decía, todo lo que soy lo tengo por basura. Y ese versículo está después de decir todo lo que Pablo es. Y dice Pablo, todo lo que yo soy lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Por qué relaciona el amor con los bienes? A nadie le importan los bienes. El tema es que los bienes, para obtenerlos, vos usas vida. ¿Cuál es el valor del dinero? El valor del dinero es que el tipo que tiene el dinero tuvo que gastar horas de su vida para tener el dinero que tiene. Entonces, cuando un tipo agarra y te da un dinero a vos, lo que te está dando es horas de su vida. Entonces, dice, si alguno tiene abundancia de bienes y se los niega a su prójimo, es lo contrario a dar la vida. Entonces, me gusta este pasaje porque nos baja todo este concepto académico, digamos, de dar la vida, este concepto romántico de dar la vida, nos lo baja a tierra y dice, ¿cuántas horas de tu vida vos das? Fíjense que el plan del diablo es que nosotros no tengamos tiempo, porque el tiempo es vida. Entonces el plan del diablo es mantenernos ocupados. Y él es el príncipe de este mundo. Entonces él genera un sistema a través de los que trabajan para él, para que nosotros no tengamos tiempo. Entonces yo les pido que ustedes no se sientan culpables, pero sí se sientan responsables. A mediano y a largo plazo, la madurez cristiana de nosotros depende de la capacidad que nosotros tengamos de rediagramar nuestra vida para tener tiempo para dar nuestra vida. Si el sistema de este mundo ha cooptado nuestro tiempo, nosotros no podemos dar la vida por los demás, porque ya el sistema se adueñó de nuestra vida. Entonces, Romanos 12, 1 al 2 empieza diciendo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y me encanta porque dice vuestros cuerpos. No es Cristo sentado en el cielo diciendo, bueno, ahí voy a mandar ahí un poco de poder para que salve a las personas. Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. La seguridad de salvación es amar como Cristo amó. El problema es que nosotros lo que hacemos hoy en día, la tendencia humana, es a falsificar el amor. ¿Cómo falsificamos el amor? Es un amor sin sacrificio. Es el amor pero que no me cueste. Y eso no es amor. El amor está directamente ligado al sufrimiento, directamente ligado al sacrificio. Amor como Cristo es esto. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. El amor te tiene que doler tanto que te cuesta la vida. Te duele porque te está costando tu vida. La semana pasada decía, Marta, obviamente que si vos venís y te sentás a los pies de Cristo, cuando Cristo termina de hablar, no hay que comer. El baño está sucio y el piso está sin barrer. Si Marta viene y se sienta con María, obviamente que después cuando Cristo termine de hablar, ahí recién van a empezar a hacer la comida. Y van a tener que esperar. Pero sin embargo Cristo le dice, Marta, ven y sentate. Porque la que escogió bien fue tu hermana, no vos. Entonces, ¿cómo amarró? No estoy diciendo que ahora no trabajemos y cómo amarró. Sí, el principio sería este. No aprovechemos la propuesta del mundo que quiere cooptar nuestra vida para usarla como excusa para no dar nuestra vida por los hermanos. Si alguien tiene bienes de este mundo, significa si alguien está cooptado por el sistema del mundo y ve a su hermano tener necesidad y le dice, no puedo, hermano, estoy absorbido por el mundo. Porque si yo no pongo Starlink, mis hijas se quejan porque el internet de sus compañeras anda más rápido que el mío. Si yo no llevo a mis hijas en auto a la escuela, todos los chicos van a la escuela, yo voy caminando. Si yo no tengo la pilcha que usa todo, desencajo del mundo. El tema es que siempre tenemos que encajar en el mundo en el que vivimos. Porque si no encajamos, no nos gusta, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Cada uno tiene que ser sabio cómo aplicar esto. Yo no voy a decir, viste, que ver televisión está mal, ¿sí? O que ir en auto a la escuela está mal. No estoy diciendo eso. Cada uno tiene que ser sabio cómo baja esto a su vida. Juan 13, 14 y 15 dice, ejemplo os he dado. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Y 2 Corintios 4, 10 y 11 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Se dan cuenta lo claro que tenía Pablo el concepto de muerte y sufrimiento en vida? En vida.
Lo claro, o sea, son 2 versículos y dice 2 o 3 veces, muerte y sufrimiento en vida. Yo a veces pienso en Pablo, ¿no? Ese otro pasaje que no recuerdo dónde está, que dice, en todo atribulados, y el pasaje también está ahí en 2 Corintios, que Pablo dice, ustedes se avergüenzan de mí, porque claro, estoy en la cárcel, no tengo glamour. Ese era el problema de los corintios con Pablo. No les gustaba Pablo, porque la vida que Pablo ejemplificaba no era la que ellos querían. Ese era el problema de los corintios con Pablo. Pero incluso dice que Pablo no tenía dinero, que dependía de ofrendas, que dependía del cuidado de otros. Porque él decía, si yo cobrara por lo que hago, sería millonario. Porque cuando Pablo habla del diezmo, no del diezmo, sino de las ofrendas para dice que los tengan por doble estima a los que los presiden. Entonces Pablo está diciendo, yo tendría que cobrar un montón, pero renuncio para resguardar. Es que Pablo no era glamoroso, pero por decisión propia, no porque la vida lo había hecho sufrir. Él había decidido vivir una vida caminando con las mismas sandalias. Él mostraba en su testimonio cómo él no se montaba en el sistema del mundo, para poder decir después, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Claro, si el tipo se baja de un auto, de un sueldo, de una habitación de hotel, cada vez que viene a predicar, no puede predicar presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si la noche anterior estuvo en un hotel 5 estrellas y le mandaron un auto negro con los vidrios polarizados para que venga a buscar para predicarle a Eutico para que se caiga a la ventana del 3er piso. O sea, el tipo que va a hablar todo lo que hablaba Pablo, porque la gente que está ahí sentada no es tonta. De las iglesias grandes siempre hay que dudar, así sea la de MacArthur. ¿Puede ser que haya iglesias grandes por la obra de Cristo? Por supuesto. ¿No hubo avivamientos en la Biblia? Por supuesto. Y muchos de los avivamientos que hubo en la Biblia fueron falsos, fueron por panes y peces. Por eso Jesucristo mismo se encargó de desarticularlos y al otro día decirles, ustedes me siguen porque han sido saciados. Los avivamientos válidos en la Biblia y en la historia son los que santificaron a las personas. Los que trajeron prosperidad, sanidad, ¿dónde están? ¿Dónde está el avivamiento de Kathryn Kuhlman? ¿Dónde está el avivamiento de Maldonado? Son cosas que no te piden la vida. Entonces, claro, muchos vienen. Hay panes y peces, muchos vienen. Bueno, hermanos, seguir a Cristo es morir a uno mismo, vivir para Él y entregar la vida por los demás para que conozcan al Padre. Y esa es la prueba de una iglesia, un apostolado bíblico, verdadero, válido. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos 16 puntos, vamos al primero. ¿Cómo lo hacemos? Seguir a Cristo es morir a uno mismo, vivir para Él y entregar la vida por los demás para que conozcan al Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las primeras 8 son como fundamentos doctrinales, digamos. Y los segundos 8 puntos son comportamientos prácticos para demostrar esa vida de Cristo, ese dar la vida. En el punto 1 tengo, Cristo nos dio su vida como ejemplo para que vivamos como Él. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esos 3 pasajes afirman el punto de que Cristo nos dio su vida como ejemplo para que nosotros vivamos como Él. ¿Cómo vivió Él? Dando su vida. Entonces nosotros vivimos dando la vida que Él nos dio. Punto 2. El propósito de esa entrega de vida, de entregar nuestra vida, es que otros conozcan al Padre por medio de nosotros. O sea, ¿para qué doy mi vida? O sea, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que otros conozcan al Padre. Conozcan al Padre no es solamente evangelismo, también es santificación. No es que ahora tenemos que ser todos evangelistas. Somos evangelistas, pero el evangelio nosotros lo entendemos como que evangelizar es llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe. Y eso está bien, pero eso no es un momento, porque nosotros no somos decisionistas, es una reminiscencia arminiana. Pensar que el evangelismo es, listo, ya se convirtió. No, la conversión, si bien tiene una fase inicial, esa fase inicial es una parte de un todo que es toda la vida. La conversión involucra también la santificación progresiva. Nosotros, para entenderlo en nuestra cabeza, los eruditos, lo separan. Y dicen, bueno, la conversión es el momento en el que la persona, habiendo sido regenerada, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Perfecto. Pero la adopción, la unión con Cristo, que es lo que estamos hablando los jueves, ¿para qué es? Para que vos empieces a vivir esa vida que recibiste en la regeneración y en la conversión. Y vivir esa vida es un proceso, ¿por qué? Porque el muerto no está muerto. O sea, el viejo yo
sigue vivito y coleando. Es más, ahora está más en guerra que nunca, porque ahora tiene que competir con la nueva vida de Cristo. Antes no tenía que competir, hacía lo que quería. Por eso, ser pecador no convertido es facilísimo. Lo difícil es ser cristiano, tener dos naturalezas dentro. Acá dice, el propósito de dar nuestra vida es ayudarles a otros, primero, a que tengan la segunda naturaleza. Por eso los evangelizamos. Pero ahí empezó la tarea. Porque cuando por tu predicación de la palabra y la elección de Dios y la muerte eficaz de Jesucristo y la aplicación de la redención por parte del Espíritu Santo en la regeneración, la persona pasa de muerte a vida, ahí empieza el discipulado, la santificación progresiva, que se lleva a cabo haciendo uso de los medios de gracia. Y los medios de gracia son individuales, pero también comunitarios, porque dice, no dejando de congregarse para estimularse al amor y a las buenas obras. Dice, Él constituyó, le dio como regalo a la iglesia apóstoles, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a ser como Jesús. Entonces, es comunitario. Después vos también tenés tu parte individual, que vos te tenés que ocupar en tu salvación con temor y temblor, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La santificación progresiva se da en la medida que tenemos a Cristo enfrente. Vos tenés a Cristo enfrente, no puedes pecar, porque el amor de Cristo te constriñe. Pero eso estamos hablando los jueves. Así que... Punto 2 dice, el propósito de esa entrega es que otros conozcan al Padre. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Ves? Pero fíjense esto, como tú me enviaste, así yo los he enviado. O sea, la vida de Cristo en nosotros es para ser reproducida en nosotros. Es para ser copiada. O sea, así como Él vivió, nosotros vivimos. Así como Él se dio, nosotros nos damos. Entonces fíjense que Cristo establece esa dinámica acá y le dice a Dios, así como tú me enviaste, yo los he enviado. Entonces lo que nosotros estamos haciendo al ser enviados es duplicar lo que Dios hizo con Jesucristo. Dios mandó a Cristo al mundo para que diera su vida por la salvación de los elegidos. Bueno, Dios nos manda a nosotros para que demos nuestra vida en otro sentido distinto al de Cristo, porque nosotros no podemos, la vida nuestra, pero la vida de Cristo nosotros, para que nosotros la demos por la salvación de otros. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Dios tiene un propósito para tu vida. Este es el propósito. Mateo 15, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Colosenses 1:10. Os ruego que andéis como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Punto 3. Una iglesia verdadera no permite vivir en pecado, sino que promueve la santidad. Este punto choca porque una iglesia verdadera no permite vivir en pecado. No estamos diciendo que una iglesia verdadera es perfecta, que la gente no peca. Estamos diciendo que no permite vivir en pecado. O sea, si el hermanito está cometiendo incesto, como pasaba en Corintios, una iglesia verdadera no lo permite. No estamos diciendo que los hermanos de la iglesia son perfectos. Lo que estamos diciendo es que no permite vivir en pecado. 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, las iglesias permiten a las personas vivir en pecado. Los líderes de las iglesias saben que muchas de sus ovejas están en pecado y no hacen nada. Y en muchos casos es porque esas ovejas son beneficiosas. 4. El amor verdadero, o sea, a la manera de Cristo, es un punto muy importante. Nunca digas yo amo si no estás haciendo lo mismo que Cristo. Cuando hagas lo mismo que Cristo, decí que amás, ¿sí? Porque el amor se define por la obra de Cristo. Esto es el pecado. Pero incluye un montón de cosas y yo quedo incluido adentro de la definición de pecado. Tips fariseo. Achico la definición de pecado, digo que el pecado es esto y que todo esto no es pecado. Entonces, justo acá están los pecados que yo no tengo y acá están los que sí tengo. Pero como lo saqué de la definición de pecado, ya no estoy dentro de la definición de pecado. ¿Se entiende la idea? Por eso una persona me dijo a mí una vez, pero es muy difícil lo que vos enseñás. Claro, vos simplificaste la santificación progresiva, simplificaste el cristianismo. Entonces, no quedaste en evidencia. El amor verdadero a la manera de Cristo es la marca de una iglesia viva. ¿Qué es amor? Si amor es todo esto, pero para mí, amar de esa manera implica que me tengo que fumar a mi mujer o a mi marido, entonces yo agarro y digo, como yo decía antes, hay características de mi esposa que atentan contra mi dignidad. Por lo tanto, eso no lo voy a permitir. Hasta que después un día me di cuenta que si Cristo hubiera estado en la cruz y hubiera dicho, hay características de Mauro que atentan contra mi dignidad. Por ejemplo, estoy desnudo, estoy crucificado, estoy con una corona de espinas, me acaban de clavar una lanza, tengo sed.
O sea, es como que he perdido un poco mi dignidad. ¿Por qué? Por los pecados de Mauro. Si él hubiera dicho eso, lo mismo que yo decía de mi esposa y se hubiera bajado de la cruz, yo ahora estaría en el cuarto infierno o en el séptimo subsuelo de la Divina Comedia. Entonces ahí entendí que tu dignidad, o cualquier palabra que le quieras poner, no es excusa para tu regateo de amor, mezquinar amor. O sea, el amor es incondicional y al máximo. Es incondicional, es sin esperar nada a cambio. O sea, es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, by Jesús. Padre, no le tomes en cuenta sus pecados, by Esteban, mientras a uno lo están apedreando y al otro lo están crucificando. Entonces, no hemos leído que amemos como Cristo amó. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Por eso la iglesia no es luz en el mundo, pues se están sacando los ojos entre ellos. Y acá dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Viste que la gente lo primero que te dice es, ustedes los evangélicos no son la iglesia verdadera porque hay 10.000 iglesias y están todos peleados. No es totalmente cierta esa declaración, pero en parte tiene razón. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer, o sea que se ve que ya en ese tiempo había amor con fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Viste? Me encanta eso, porque dice, andad en amor, y si la dejara ahí, vos decís, bueno, yo ando en amor. No, sí, pero dice, como Cristo nos amó. Andad en amor, cualquiera puede decir que anda en amor, pero nadie puede decir que anda en amor como Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros. 5. La vida cristiana se dirige siempre a la cruz. Morir al yo es el único camino. ¿Viste? La vida de Cristo, él sus 3 años de ministerio, él sabía que él terminaba en Jerusalén crucificado. Él dijo, para esto he venido. Para esto he venido. Él sabía. ¿Vos sabés a dónde vas? El objetivo de vida tuyo es la cruz. Padres, nosotros cuando pensamos en nuestros hijos, tenemos un pensamiento totalmente secular de nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo estudie una carrera, yo quiero que mi hijo consiga un buen marido, que tenga una vida feliz, yo quiero que mi hijo tenga prosperidad, que le vaya bien. Habría que pasarlo un poquitito por la Biblia a ver si lo podemos hacer encajar a eso ahí. La vida cristiana se dirige siempre a la cruz. Morir al yo es el único camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre y a mi madre, cobre la herencia, me asegure la vida y después te sigo desde una posición en la que ya tengo asegurado por lo menos el bienestar mínimo, porque cobré la herencia, alquilé el campo, puse a trabajar la plata, invertí en cocos y ahora te sirvo. Ojo, no estoy hablando de ser irresponsable, no estoy hablando de ir dando golpes al viento. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Romanos 14:8. Punto 6. La puerta al cielo es la muerte con Cristo y resurrección a nueva vida. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si la semilla no cae a tierra y muere. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que aborrece, ¿viste? Es clarito, el que aborrece su vida en este mundo. Y Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acá Pablo escribiéndole a los Colosenses diciendo, porque habéis muerto. Punto 7. Si el yo carnal aún reina, no hemos pasado de muerte a vida. El yo carnal tiene que ser una cosa que está ahí diciendo, dame 2 minutos para salirme con la mía. Y vos... ¿Entendés? Porque tenés a Cristo acá. Pero si reina, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando decimos amamos a los hermanos no significa voy a la iglesia el domingo y me siento re bien con los hermanos. Yo también me siento re bien, pero después me olvido de vos el resto de la semana, no tengo ni idea en qué andás, no me importa nada y no me vengas con una necesidad porque yo no tengo ni tiempo ni plata para vos. No interrumpa mi vida, no interrumpa mis planes, ¿entendés? Si tengo 2 mangos con 50, sabes todas las cosas que necesito. O sea, cuando sea el emir de Qatar, ahí puede ser que me gotee una gotita de que rebose y te pueda... Esa es la cantidad, porque como el dinero es vida, entonces esa es la cantidad de minutos de mi vida que estoy dispuesto a derramar sobre vos. Y Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo a la carne mía la tengo sentada en un trono dirigiendo mi vida, no crucificada con sus pasiones y deseos. Es muy duro ese versículo. 8. El servicio abnegado se demuestra entregando la vida para que otros conozcan a Dios. Marcos 10:45.
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 2 Corintios 4:11, porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Y nosotros, a veces, ya vuela un mosquito y somos tan problemáticos, tan delicados. Plan sistemático práctico de servicio cristiano abnegado cristocéntrico. Es una cosa. ¿Qué tenés que hacer para ser cristiano como Cristo? 1. Renuncia diaria. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Renuncia diaria. ¿Renuncia a qué? Cada día comienzo con oración entregando mi voluntad, deseos, derechos, agenda, afecto por el sistema del mundo a Dios. Comienzo con oración renunciando a mi voluntad, mis deseos, mis derechos. Recordarme que no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Hermano, no vivimos para nosotros. El mundo nuestro no gira alrededor nuestro. No estamos en el centro del universo. 2. Vida oculta en Dios. Colosenses 3 y 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto se refiere a cultivar una vida de oración y comunión secreta con el Padre, fuera de los aplausos. La idea es que nuestra identidad y valor no dependan de lo que hacemos públicamente y los demás dicen o creen de nosotros, de la imagen que damos, sino de la unión con Cristo. Es más fácil servir en la iglesia que leer la Biblia en casa. 3. Santidad visible y amor práctico. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, generar con personas concretas, relaciones concretas para servir a esas personas, para lavarle los pies, para soportar, para perdonar. Miren, nosotros cuando vemos personas, nuestro escáner natural inconsciente es, ¿qué le puedo sacar? ¿Me siento bien con cómo se viste, con cómo es? ¿Es el tipo de persona con la que me siento bien? ¿Es el tipo de persona con la que puedo pasar un buen momento? ¿Y qué tal si el escáner debiera ser buscando leprosos repugnantes, contagiosos, a los que pueda curarle las heridas? Ese era el escáner de Cristo. Entonces, buscando personas a las cuales servir. ¿A dónde está la necesidad? ¿A dónde está el leproso? ¿A dónde está el molesto? ¿A dónde está el suicida? ¿A dónde está el fracasado? ¿A dónde está el vago, el perezoso, el que la vida le pasó por encima, el que lo destruyó, el que no tiene familia? Porque tengo tanto para dar y no quiero quedarme con nada. Mentira, no tenés nada. No te alcanza la plata, no llegás a fin de mes, ¿entendés? Y encima vas a buscar uno que tenga más necesidad que vos. Porque imagínate, si Jesús hubiera dado en base a los recursos que él tenía desde el punto de vista humano, no tenía nada. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Y el tipo esa noche se fue a acostar en un árbol y puso una botella de Manao gastada que le infló un poquito y la usó de almohada. Y de día le había dicho a la gente, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Claro, y es que lo que más necesitamos en la vida es que la vida de Cristo fluya a través nuestro. O sea, donde nosotros crecemos y nos hacemos grandes, y les quiero hablar en términos del mundo, donde nosotros nos hacemos ricos, poderosos, intocables y llenos de recursos, es en la medida que la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Si nosotros seguimos leyendo Filipenses, el tipo termina sentado a la diestra de Dios para que toda rodilla se doble y confiese que... ¿Cómo? ¿Y el contexto? Contexto es lo que leímos hoy. Ya podemos nosotros sentir, el cual siendo, dejó que fluyera su vida a los demás. Entonces, es el concepto al revés del mundo. El mundo es absorber de los demás para crecer vos. Chupale a los demás. Viste, Kiyosaki, en sus libros, que yo leí en mi adolescencia, Kiyosaki decía, uno se hace rico con dos cosas, con el tiempo de otras personas y con el dinero de otras personas. Y yo aprendí eso. Nunca me salió porque siempre fui malo para los negocios, pero ahora entendí que yo me hago rico dándoles mi tiempo y mis recursos a otras personas. 3. Santidad visible y amor práctico. Es buscar proactivamente personas para servir, para lavar los pies, para soportar. O sea, que tienen que ser personas que te cueste. Tenés que buscarla específicamente el que te cae mal. Cristo murió en la cruz, hizo todo lo que hizo, ¿no? Vino, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse no lo tuvo en cuenta. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo me viene y me dice, yo morí por vos, yo te elegí, todo eso, y vos estás jugando ahí a Bob el constructor, a la casita y al autito. No entendiste nada. Donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. O sea, acá está el tesoro, Mauro. Ahí, donde la polilla y el orín corrompen.
Hacelo para las necesidades que tenés, porque hay un mandato cultural que tenés que cumplir y porque tenés una responsabilidad. Pero hacelo como vehículo o como herramienta para servirme mejor, ¿entendés? O sea, si vos querés buscar leprosos y ser proactivo en buscar leprosos para servir, ponete una buena empresa que te dé mucha guita para servir a mayor cantidad de leprosos. Esa es la idea. Por eso tenemos que ser muy laburadores para que haya muchos Pablos que no hagan 3, 4 viajes misioneros, que hagan miles de viajes misioneros. ¿Cuántos misioneros tiene la iglesia MacArthur en el mundo? No lo dicen. Hay que sacar la vista de acá, del ombligo, y levantarla así. Dice 4, inversión en discipulado. 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la idea es escoger 2 o 3 personas a quien discipular intencionalmente. Enseñarles a conocer y a obedecer a Cristo. ¿Viste? Una pregunta, ¿cuáles son tus 2 o 3 personas a las que tenés ahí en el radar y que te estás juntando? Miren, hermano, nosotros tenemos que llegar, cada uno de nosotros tenemos que llegar a eso. Tenemos que tener persona específica, con nombre y apellido, que vos digas, la idea es multiplicar mi vida en otras personas como Cristo lo hizo con los 12. 5º punto, entrega a las misiones locales y globales también. Bueno, Mateo 28:19, todos lo conocen, y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la idea es que a los leprosos que buscamos, que los busquemos en el círculo cercano. Familia, vecinos, escuela, comunidad. Buscamos en la gente que nos cuesta menos. O sea, cuando yo hablaba de triaje, hace unos meses atrás, pensaba en esto. Y decía, claro, si yo me encierro acá adentro, hago unos TikToks saladísimos y todavía así todo, alguien viene acá, claro, el que me viene ya es fácil, porque ya viene filtradísimo. Claro, así es fácil servir a esa persona, porque ya pasó todos los filtros de las dificultades que yo le propongo para que llegue acá. Pero ¿qué tal si yo tengo que ir a la casa de esa persona y aguantarme toda su hostilidad, aguantarme todo su... Y en la familia, en los vecinos, en la escuela y en la comunidad están esas personas que nos han hecho daño. El tema es el corazón que uno tiene. Punto 6. Sufrimiento aceptado como camino. Filipenses 3:10. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Conocer el poder de su resurrección. ¿Sabes qué significa? Que tu viejo yo no te controle y que vos vivas la vida de Cristo. Ese es el poder de su resurrección. Sufrimiento aceptado como camino. La idea es no evitar el sufrimiento si es por causa de Cristo, sí evitar el sufrimiento tonto. El sufrimiento que no es por causa de Cristo hay que evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque te quita energía para sufrir por Cristo. Sí, o sea, si yo me le hago el malo a uno en la calle y después me pega, no puedo servir. Entonces, no evitar el sufrimiento si es por causa de Cristo. Pero es que lo que pasa es que nosotros evitamos el sufrimiento por causa de Cristo. No queremos sufrir por Cristo. O sea, por eso, una iglesia bíblica, una iglesia válida, sana, es una iglesia perseguida, es una iglesia que no gusta en la comunidad, es una iglesia que incomoda, es una iglesia que es criticada, es una iglesia que es resistida, es una iglesia en la que el pastor, los pastores o los líderes tienen problemas, son difamados, se dicen mentiras de ellos. Yo espero que de mí digan mentiras. La idea es conocer más a Cristo en su aflicción y reflejarlo a Él. Si Cristo fue un tipo que vivió sufriendo, ¿realmente queremos reflejar a Cristo? Por eso se lo reinventa Cristo. Inventan el Cristo del caballo blanco, no del burro. Inventan el Cristo de la segunda venida, no el de la primera venida. Por eso vos fíjate, mucho del movimiento carismático y pentecostal, una de sus patas doctrinales es la segunda venida de Cristo. Y en términos de que vivimos con esa esperanza, sí, está bien. Y la esperanza, dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, en ese término, tener la segunda venida de Cristo como una esperanza nos ayuda a saber que nosotros no vivimos en función de este mundo, sino que vivimos en función del mundo venidero. Y por eso nos purificamos nosotros mismos. Pero este error al que yo me refiero, aplican la segunda... como para hoy. Cristo quiere que nosotros seamos cabeza y no cola, que vivamos en victoria. No, Cristo vivió sufrimiento. Nosotros estamos en la dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia, la vida de la iglesia es de sufrimiento. Porque la iglesia es el caballo de Troya metido adentro de las murallas del enemigo. Es Cristo viviendo en un mundo contrario a Él. No es la segunda venida de Cristo. Esto es antes. Estamos viviendo en el terreno enemigo. Estamos viviendo en un mundo del cual la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás.
¿Cómo? No podemos esperar otra cosa que no sea sufrimiento, hermano. Eso es lo que quiero decir. 7. Vivir como siervos, no como dueños. Haya pues en vosotros este sentir que se despojó, que se humilló. Él era dueño, vivió como siervo. La idea es buscar, priorizar más el ser útil que el ser importante. La autoridad que tenía Cristo. Este habla como quien tiene autoridad. Ojo, la noche anterior había apoyado su cabeza en una botella vacía de Manaos y habla como quien tiene autoridad. No tenía dónde recostar su cabeza. ¿Dónde estaba la autoridad? Pero habla como quien tiene autoridad. No tenía todo lo que la gente hoy utiliza para tener autoridad. Lo que la gente hoy respalda su autoridad, Jesucristo no lo tenía. Y punto 8 dice, dejar un legado espiritual no temporal. Yo muchísimas veces me hago esta pregunta, ¿no? Al morir, ¿habré dejado un legado en otras personas que hayan conocido y crecido en Cristo por lo que Cristo hizo a través de mi vida? Porque, hermano, a ver, la gloria no va a ser para mí, pero Cristo nos usa a nosotros. Él decidió. O sea, ¿cómo irán si no hay quien les predica? O sea, querer dejar un legado no es orgulloso, es querer haber cumplido con ser un canal para que Cristo se manifieste a través nuestro. No cuando me muera. Yo ahora miro para atrás y digo, el último año, ¿quién fue edificado por mí? Es una pregunta durísima. Yo sé que la mayoría de ustedes, si se hacen esa pregunta ahora, incluido yo, estamos ahí en rojo. Pero evaluar regularmente si estoy invirtiendo mi tiempo, dinero, dones y energías en lo eterno. Cristo nos dio su vida no solo para salvarnos, sino también para mostrarnos cómo debemos vivir. Él no se aferró a sus derechos, no buscó ser servido, no huyó del dolor ni de la cruz. Vivió para hacer la voluntad del Padre y murió para que conociéramos al Padre. Su vida fue un canal, un puente, una ofrenda viva, y es el camino al que nos llama. Si realmente hemos nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces no podemos seguir viviendo como antes. No podemos dormir tranquilos en el pecado, ni justificarnos, ni vivir en tibieza. Una iglesia verdadera es aquella donde el pecado no puede prosperar, donde los corazones son confrontados, transformados y atraídos al arrepentimiento. Es una comunidad donde el amor no es fingido, sino sacrificial, activo, como el de Cristo. El amor verdadero se expresa en servicio, en perdonar al que no lo merece, en dar cuando cuesta, en preferir la cruz antes que la comodidad, en buscar el bien del otro, aunque eso implique morir al propio yo. Porque el camino del cristiano no es un camino de aplausos ni de éxito, sino el mismo camino que recorrió nuestro Señor, el de la cruz. La vida cristiana verdadera no consiste en asistir a reuniones, en repetir frases religiosas, ni en mantener una imagen de piedad. Consiste en morir. Morir cada día, morir a uno mismo, morir al orgullo, al egoísmo, al control, al deseo de ser reconocido, al amor por el mundo. La cruz no es un símbolo decorativo, es nuestra sentencia de muerte y nuestro único camino a la vida. Si aún es tu carne la que te gobierna, tus pasiones, tus rencores, tu comodidad, tu codicia, entonces no has pasado de muerte a vida. Pero si has sido crucificado con Cristo, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y si Cristo vive en ti, entonces tu vida será como la de Él, una vida entregada, quebrantada y llena del Espíritu para que otros conozcan al Padre. Y la pregunta que anoté hoy acá al principio, ¿cuál es tu plan real, actual, para entregar tu vida por los demás? No con palabras, sino con hechos. No con teorías, sino con servicio. No buscando aplausos, sino almas. No acumulando para ti, sino invirtiendo en lo eterno. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a gastar tu vida como Cristo la gastó, de la misma manera que Cristo la gastó, para que otros conozcan al Padre como tú lo has conocido? Porque ese es el verdadero evangelio. Esa es la vida cristiana real. Ese es el fruto de una iglesia viva y ese es el camino estrecho que lleva a la vida.